Em, vale, ya estamos live. Veo que hay algunos comentarios de gente que se estaba quejando de que no empezaba la sesión. Perdonad el retraso, estamos aquí hablando con Mario los detalles de la sesión. Bueno, lo primero, nada, espero que hayáis tenido buena Semana Santa y todo eso. Como sabéis, es el primer webinar en directo que hacemos después de las vacaciones. A partir de ahora ya os adelanto que cada martes a las 8 tendremos una sesión en directo de distinto tipo. La de la semana que viene será sobre markets en investment banking, la siguiente será sobre emprendimiento y un poco la idea es hacerlas un pelín más interactivas, que podáis lanzar preguntas, ¿no? Y que podamos interaccionar. Ya os adelanto que el chat va con un poco de retraso, ¿vale? Entonces, según os vayan surgiendo preguntas, lanzarlas, porque luego las tenemos aquí guardadas y las sacamos al final, ¿vale? Como sabéis, os lo mandamos por email. Hoy vamos a hacer un Q&A sobre consultoría. Tenemos como invitado a Mario Ezquerra, que es un colaborador de Thrive, pues de los que estaban desde el inicio, por así decirlo. Y un poco la idea de la conversación, Mario es un caso, bueno, no sé si particular, pero al menos llamativo, y es que lleva 15 años en consultoría estratégica, entonces hablaremos un poco de por qué, al menos hasta ahora, ha decidido continuar, ¿no? Su carrera en consultoría estratégica y no hacer pues la típico movimiento a otro sector, a un cliente, que es bastante habitual en consultoría. Hablaremos un poco de eso. Hablaremos también de un poco las diferencias de trabajar en distintas firmas. Él estuvo en Accenture, luego estuvo en Oliver Wyman y ahora está en BCG, y sé que pues muchos de vosotros tenéis las típicas dudas, ¿no? De, oye, si empiezo en una consultora X, qué puedo hacer para moverme a una consultora Y que me encaje más o que considere que es mejor o que me ofrezca mejores condiciones. Eso es una pregunta que a mí me llega mucho y que yo creo que Mario nos la puede responder. Y luego, por último, hablaremos también un poco de la especialización en consultoría estratégica. Como sabéis, al inicio de vuestra carrera, pues sois consultores generalistas, ¿no? Bueno, business analyst o como lo llame cada firma, tocáis un poco distintos tipos de proyectos, de distintos sectores, pero eventualmente pues llega el momento de especializarse y Mario pues ha seguido un camino que ahora nos contará y que yo creo que podéis sacar algunas lecciones también para los que pues dentro de unos años tengáis que elegir. Así que nada, esa es un poco la intro. Mario, sobre ti rápidamente, ingeniero por ICAI, si no me equivoco. Eso es. Tras graduarte ya empiezas en consultoría, primero en Accenture, donde estuviste 3, 4. Pues 4,5. 4,5, luego en Oliver 7, 7 Eso y es. ahora llevas un año en BCG. Entonces, yo, la primera pregunta, un poco por romper el hielo. Bueno, no sé si me queda algo de tu currículum que quieras comentar. Bueno, no, o sea, quizá, como yo creo que tú decías, ¿no? Si soy un rara aviso, ¿no? Bueno, pues quizá un poco, ¿no? Porque no es normal, no es tan habitual, ¿no? Cambiar tantas veces. Y bueno, además de esto, me he cogido excedencias, he aprendido cocina Cuenta francesa. la excedencia, que eso siempre me lo recordaré. Que para La que veáis un poco excedencia. también que en consultoría se hace como esfuerzo, ¿no? Por integrar la vida personal y un poco el work-life balance. Cuenta esa que es muy buena. Sí, total. Bueno, esto os cuento. En el año 2020, para las consultoras, bueno, para la gente que trabajábamos y para los consultores, pues fue un año difícil para todo el mundo, ¿no? Pero para nosotros, pensad que antes de eso el teletrabajo básicamente no existía y de repente, pues yo, la semana antes de los confinamientos, yo estaba en Londres haciendo un proyecto y de repente, oye, a tu casa y a trabajar, ¿no? Entonces, fue una época de mucha incertidumbre, fue una época de mucho trabajo y de un modo de trabajo distinto, ¿no? En el que de repente estabas en casa y como tampoco tenías nada mejor que hacer, pues trabajabas mucho, ¿no? Entonces, a mí esos meses se me hicieron muy largos y a final de año yo pedí una excedencia. En este tipo de compañías suele existir esta posibilidad y tampoco te piden demasiadas explicaciones. Si tú necesitas un tiempo para parar, y ese tiempo para parar puede ser desde necesito un mes para prepararme el GMAT hasta necesito 3 meses para viajar a Japón o necesito 4 meses para, no te voy a explicar para qué. ¿Sabes? Tampoco no tienes que dar muchas explicaciones. Y yo lo cogí porque necesitaba descansar un poco y lo aproveché para estudiar cocina francesa en Cordon Bleu, en Madrid, donde aprendí muchas cosas muy distintas y un estrés muy distinto al que tienes en consultoría, ¿no? Luego, si queréis, os cuento las diferencias entre la cocina profesional y la consulta. Que, o sea, es algo bueno de trabajar por proyectos, ¿no? Que al final, ¿no? Cuando se termina tu proyecto, mientras no tienes abierto otro, pues es como que casi puedes desaparecer y tampoco nadie te echa en falta, ¿no? Si no estás en Bueno, el deal team. eso es, sobre todo en los niveles más bajos. O sea, cuando eres más junior, que tú, digamos, tú no tienes una responsabilidad de seguir una cuenta o no tiene tanto valor que tú estés tan enterado de lo que está ocurriendo en el mercado, eso es así. Y eso aplica también, por ejemplo, a las bajas de paternidad. O sea, al final,
si eventualmente pues tenéis niños o niñas, claro, tú al final le dices a Staffing, oye, yo estos 4 meses o estos 3 meses, lo que decidas, no estoy. Y ya está, no pasa nada, porque tú simplemente te sacan de los que están disponibles y la vida sigue. No tienes una responsabilidad permanente, ¿no? Según vas creciendo la carrera, eso cambia un poco, pero en principio es muy factible cogerte las bajas en este tipo de cosas por funcionar por proyectos. Antes de hablar sobre la carrera, un par de preguntas que quizá le interesan, bueno, que seguramente le interesen a la gente porque es lo que les queda más cercano, que es todo el tema de aplicaciones, procesos de selección, entrevistas, todo esto. Entonces, aquí podríamos hacer 2 horas de sesión sobre esto, ¿vale? Pero si tuvieras que decir, oye, de cara a recruiting, aplicaciones, entrevistas, si quiero que la gente que me está escuchando se quede con una idea o 2 ideas y que por favor las apliquen porque es algo que la gente hace mal de manera consistente y es un poco lo que provoca que la gente se caiga de los procesos. O sea, ¿qué consejo o 2 que dirías? Fácil de aplicar, tiene mucho impacto, por favor, hacedme caso. Bueno, hay uno que es, o sea, he hecho muchas entrevistas como candidato y como entrevistador. Entonces, la gente infravalora el poder de prepararte bien una entrevista, no solo a la hora de hacer casos, donde la gente dedica mucho tiempo a hacer muchos casos y a que se note que los ha hecho, sino a entender bien a la compañía a la que vas. Entender a lo que se dedican, entender lo que hacen, entender por qué son conocidos, por qué son buenos, de tal forma que a ti te preguntan, oye, ¿por qué quieres trabajar imagínate, en Oliver Wyman? Pues tú vas a decir, o mucha gente dice, bueno, porque es una compañía top, porque hay gente muy inteligente y porque hace unos proyectos estupendos. O sea, lo mismo que Bain, McKinsey, BCG, Kearney, o sea, es lo mismo, ¿no? Es una respuesta completamente genérica que no demuestra o que demuestra que la persona no tiene o digamos, podría tener más interés en el proceso que está haciendo, ¿no? Porque luego los casos, se da por hecho que los casos, o sea, es una condición necesaria para que tú los hagas bien, pero Perdón, un pequeño follow-up, porque esto es muy interesante. Una de las cosas que nos dice mucho la gente es, vale, tengo que dar una respuesta acorde a pues, la cultura, la forma de trabajar de Oliver Wyman, un poco la especialización, pero muchas veces es difícil de encontrar esa información. Si tú tuvieras que buscar esos data points o esa respuesta concreta ajustada a Oliver Wyman, ¿irías a la web? ¿Hablarías con gente de Oliver Wyman? ¿Cómo la buscarías? bueno, yo lo que haría es ir a la web y después, pero eso te va a dar una visión más general, si quieres, porque la página web de Oliver Wyman te va a hablar sobre Oliver Wyman a nivel global. Yo intentaría ser proactivo y intentar conectar a gente que sea de tu uni, o por ejemplo, que sean de Thrive, o gente que ya os digo que no tiene problema en dedicarte 15 minutos para que tú les preguntes sobre qué son las cosas que hacen diferente a Oliver Wyman o BCG y con eso enriquecer tu candidatura. La gente está encantada o sea, al final, reclutar, la gente que hace los procesos piensa que es muy difícil entrar, pero la gente que hacemos los procesos desde el otro lado nos damos cuenta que es muy difícil reclutar. Entonces, todo lo que seas capaz de mejorar las posibilidades y las probabilidades de encontrar gente que te va a encajar en el medio y largo plazo, pues mucho mejor. O sea, entonces la primera es, oye, no infravaloréis el poder de prepararse las cosas. Yo esto no puedo estar más de acuerdo. O sea, la ventaja que te da en la vida prepararte es brutal, porque la mayoría de la gente no se prepara. Y además, has hecho hincapié en prepararte, sobre todo para dar respuestas específicas para esa firma con la que estás entrevistando, para demostrar que te lo has mirado, ¿no? Y que has investigado y Sí. que es... O sea, al final es hacer ese research y entender bien, primero para asegurarte que la empresa a la que tú estás aplicando te encaja en lo que tú quieres, ¿no? Porque hay veces que te encuentras con gente que ha hecho esto, pero dices, es que en el fondo este chico o esta chica está aquí porque esto es una buena empresa, pero esto en el fondo no le encaja, no va con él, ¿no? O con ella. Entonces, hacer ese research para decir, oye, pues mira, por el tipo de cosas que a mí me gustan, por lo que me he contado de cómo son los proyectos, por la gente que conozco que trabaja dentro, por el tipo de oportunidades, yo que sé, de hacer una MBA o de trabajar fuera que de esta compañía, pues entonces prefiero entrar y hacer un buen proceso en esta compañía en vez de hacer una cosa como más genérica. Vale, y una última de recruiting. Muchos casos que nos encontramos de manera habitual es, oye, mira, estoy en cuarto de carrera, ¿vale? Sí, empezando cuarto o terminando cuarto, por lo tanto, mi nota media es algo que it's what it is, ¿vale? No puedo afectarla mucho, las prácticas que he hecho son las que he hecho y quiero aplicar a consultoría. Si tú tuvieras 6, 12 meses para mejorar tu perfil a la hora de aplicar uno de estos sitios top, ¿dónde crees que estaría bien invertido ese tiempo? ¿Estaría en
hacer un examen de no sé qué, estaría bien hacer unas prácticas, estaría bien... O sea, ¿qué podrías hacer con esos 6-12 meses para prepararte de la mejor manera posible? Pues mira, creo que depende un poco de la compañía, ¿vale? En las compañías más, consultoras más grandes, y esto lo veremos después, pues tipo BCG o tipo McKinsey, probablemente tener exámenes, tener certificaciones te ayuda un poco más que en otros sitios donde, por la propia estructura del recruiting, eso se valora, pero se valoran más otro tipo de cosas, ¿vale? Que intentes montar una empresa, que te involucres mucho en alguno de los clubes, o sea, el club de investing de tu universidad, que trabajes o que hagas temas relacionados con non-profits, cosas de este estilo. O sea, cosas que hagan que tu perfil reluzca un poco más y se diferencie un poco más, porque al final, como os digo, las notas son una condición necesaria pero no suficiente, ¿vale? Y eso de necesario depende de la compañía, la intensidad de la nota que tú necesitas y la intensidad de lo que es. Pero tú al final lo que buscas es personas con las que tú puedas trabajar y personas que tengan probabilidades de tener éxito en tu empresa. Las notas es un proxy fácil de medir, fácil de cuantificar y fácil de filtrar, ¿vale? Pero tú también buscas otro tipo de cosas. Entonces, si tú eres capaz de tener un perfil interesante, digamos, con unas notas suficientemente buenas, que eso es algo que se puede hacer rápido, en el sentido de que tú puedes contar una historia alrededor de, oye, mira, yo empecé la carrera, la verdad es que los 2 primeros años pues fui al tran, pero fui a Barcelona a estudiar y pues estaba más disfrutando de los años universitarios más que de sacar nueves. Pero me he dado cuenta que esto no me sirve y por eso me he puesto las pilas y además estoy haciendo tal, porque creo que es el tipo de cosas que me van a ayudar a conseguir una buena posición en la consulta. Pues eso es una historia. ¿Eso recomiendas comentarlo en la cover letter, por ejemplo? Lo puedes contar en la cover letter, sí. Y luego las entrevistas, porque las entrevistas tú tienes una parte de caso, pero tienes una parte de, oye, ¿quién es Edu Riera? Cuéntame, ¿cómo has llegado hasta aquí y cuál es tu historia? Sí. ¿No? Esto nos lo dicen muchos profesores del programa de Thrive, que la parte fit, ¿no? La parte personal, la gente piensa, bueno, es ir a hablar sobre mí, pero eso también se prepara, ¿no? Y se tienen historias preparadas y... O sea, se preparan, pero se preparan, pero ¿Cómo contarlo al menos? Se detecta bien al que no está siendo auténtico. ¿Vale? No, sí, pero que incluso cosas reales, Claro, por supuesto. hay que pensar cómo contarlas, ¿no? Por ejemplo, típica pregunta de, nada, cuéntame un poco sobre tu currículum. Y se tira 7 minutos hablando de tu currículum y es, tío, o sea, esto es que no está entrenado, ¿sabes? Sí, no, total. A mí una pregunta que me gustaba hacer mucho, porque al final el currículum, tú cuando haces la entrevista te lo has leído, o te lo deberías haber leído, ¿no? Pero me gusta preguntar a la gente, oye, ¿quién es Edu Riera con lo que pone en su currículum y lo que no pone en su currículum? Porque una persona no se reduce a un currículum, ¿no? En un currículum no te cuenta motivaciones, no te cuenta anécdotas, no te cuenta detalles, no te cuenta dificultades que hayas tenido en algún momento de tu vida. No está ahí. Y tú al final, tú estás contratando a una persona, no a un currículum, no a una hoja de papel, ¿no? Pues tú necesitas, en última instancia, tú necesitas saber si la persona a la que estás entrevistando trabajarías 16 horas al día con ella durante 4 meses. Y eso ese... es una decisión como de fin. Sí. Quiero preguntarte sobre tu experiencia en citas consultoras, pero hay una pregunta que yo creo que es relevante ahora para el recruiting, ¿vale? Y es esta de aquí. Es un estudiante de marketing e investigación de mercados, que es una de estas carreras nuevas que han salido en los últimos años. Y la pregunta, hay 2 preguntas. Una es que si en consultoría encaja tener estos estudios o no, y qué más te recomendaríais para aplicar a consultoría estratégica. Entonces, contesta si quieres tú primero, porque yo quiero comentar una cosa aquí, pero contesta tú primero. Sí, mira, sobre la primera, sobre la parte de los estudios, el tema del recruiting en la consultoría ha ido cambiando un poco en los últimos años, ¿no? De 10 o 15 años a esta parte. Cuando yo entré en las consultoras top, básicamente la única gente que entraba era la gente de las universidades Tier 1, tipo ICADE, ESADE, CUNEF, y digamos, de eso los buenos, y luego los top de las ingenierías más prestigiosas. Sí, esos. Daba igual lo demás. Quizás me decías el número 1 de la autónoma. Vale, ok. Pero básicamente esos, ¿no? Eso ha ido cambiando mucho en los últimos años, tanto en el tipo de universidades a las que se va, como el tipo de estudios que se valoran. Es verdad que en España se tiende a valorar mucho los estudios de ingeniería, los estudios empresariales, mucho más que en otros países. Tenía compañeros en Oliver Wyman en UK que eran antropólogos o gente que estudia filología, ¿no? Es un poco diferente. Entonces, no sé exactamente qué es lo que se hace en marketing e investigación de mercados, pero lo que te diría es que a priori te va a encajar.
O sea, el hecho de que si tú tienes una buena nota y una buena carrera en esos tipos de estudios, no creo que eso te va a impedir aplicar. Sobre el tema del máster, pues me pilla un poco más lejos, si te digo la verdad. O sea, yo por añadir dos cosas, ¿no? Y obviamente Mario sabe mucho más, ¿vale? Pero yo hablo desde mi experiencia del otro lado, ¿no? De trabajar con consultoras. Primero, a las consultoras, como seas top de tu promo y tengas un currículum interesante, les da igual lo que hayas estudiado. O sea, esa es mi sensación. Completamente. Completamente. O sea, lo único que les puede causar un poco más de duda es si cuantitativamente puedes estar más flojo. Por ejemplo, si has hecho literatura, tal, ahí, pero aún así, yo te digo que mi experiencia trabajando desde Thrive con consultoras es que las consultoras, como sean perfiles con buenas notas e interesantes, les da igual lo que hayas estudiado. Y en Thrive tenemos ejemplos de gente, de matemáticos, de biólogos, de tal, que han entrado, ¿vale? Y luego, el tema del máster, esto es algo que yo lucho contra este tema, y es que o sea, yo creo que las nuevas generaciones tienen asumido que después del grado va un máster. Y la realidad es que si tú te miras los analistas que entran en Oliver Wyman, en McKinsey, en BCG cada año, excluyendo gente que ha hecho ingeniería y que hace el máster de ingeniería para poder colegiarse y todas estas cosas, el porcentaje de gente que entra con máster es muy baja. Si quitas ingenierías, no llega ni un tercio. Y nosotros hacemos unas encuestas a las consultoras, cosas que valoran el CV a la hora de seleccionar candidatos, y el máster es de lo menos valorado. O sea, es que nobody really cares. Y esto es la sensación. Y si lo pensáis de una manera también de cómo funcionan los procesos, la mayoría de gente que entra en las consultoras de analista viene a hacer una summer, y la summer casi siempre se hace durante la carrera. La gente que es muy buena en la carrera no necesita hacer un máster. Ahora, que quieras hacer un máster porque te apetece la experiencia o porque has hecho mal tu carrera, eso es otra cosa. Pero si tú te miras, yo os recomiendo que os miréis los business analysts de estas consultoras, cuántos tienen máster. Y si quitáis los de ingeniería, apenas hay nadie con máster en finanzas ni máster en management. Os lo aseguro, miraos los datos en LinkedIn. Esto es que el tema de los másters me pone enfermo, tío, te lo digo de verdad. Yo en mi Sí, experiencia, además recuerdo que esto es una pregunta que ya se lo como hace muchas entrevistas la hice para precisamente ver, oye, pero yo tiendo a pensar como Edu, ¿vale? Pero si de repente dices, es que el recruiting es 80-20, gente con máster, gente sin máster, pues entonces estoy yo confundido, ¿no? Pero recuerdo que los números que me dijeron iban muy en la línea de lo que decía Edu. O sea, si quieres hacer el máster porque tienes un interés genuino en hacer un máster sobre algo, be my guest. Pero eso no necesariamente incrementa tus probabilidades de entrar en una consultora. Otra cosa es que tú digas, oye, he hecho la carrera un poco regulinchi, porque he estado disipado, porque se me ha dado mal o por la razón que sea. Bueno, pues entonces a lo mejor tiene sentido que llevas un máster para ponerte las pilas, estar a tope y que eso mejore tu perfil, ¿vale? Pero eso hila con los casos que planteaba Edu. Sí, o sea, ya es que esto da para mucho tema. Y otra pregunta aquí de máster, Carlos, si quieres envíamela por email, que no quiero aquí tal la conversación sobre esto, pero vamos, el tema de los másters a mí es que vamos. Otra cosa que te quería preguntar, has estado en Accenture, has estado en Oliver Wyman, has estado en BCG. Lo primero que te quiero preguntar es buenas y malas razones para cambiarte de consultora. Y doy un poco de contexto. Yo algo que también siempre decimos en Thrive es, típica persona que se mueve una Big Four a otra porque le suben 2.000 euros el sueldo al año, en general creemos que no es una buena razón, ¿vale? Puede haber otras buenas razones, como tipo de proyecto, como lo que sea. Entonces, tú hiciste ese movimiento, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué lecciones sacas que le pueda valer a la gente que esté, pues eso, en una situación de entro en una consultora, pero estoy pensando en moverme? Pues fíjate, creo que lo primero que has comentado es súper importante, ¿vale? O sea, la pasta en el año en el que tú te cambias, post-tax, se queda en nada, ¿vale? Nada, cero. O sea, te cambias por 5.000 euros, bueno, 5.000 euros que cuando le quitas los impuestos, cuando ya estén cierto dinero, te quedas en 3.000, que son 300 pavos al mes, que es dinero, ¿vale? Pero cambiarse de una compañía a otra tiene riesgos y tiene dificultades. Porque cuando tú te cambias de una consultora a otra, tú cambias de jefes, cambias de equipos, cambias de manera de trabajar. Es decir, no pasas a ser, digamos, no pasas a ser un trabajo completamente unrelated, pero cada compañía hace las cosas de una manera y eso lleva un periodo de adaptación. Además, depende un poco de la compañía a la que te cambies, el control que tú tienes sobre dónde caes cambia, porque las compañías son grandes y tú puedes decir, oye, yo quería trabajar en, yo qué sé, en retail, pero luego resulta que es que no hay proyectos de retail y empiezas a hacer una cosa, una industria que no te gusta, que a lo mejor era por la que te cambiaste y mal, ¿no? Entonces,
Y aparte de que tienes que empezar a construir tu reputación de cero. Tú trabajas en una compañía, tienes una reputación, si es mala, bueno, entonces el problema es distinto, ¿no? Pues tienes una reputación buena, el día que tú entras, te pasas de KPMG a Accenture, nadie te conoce. Nadie. Tienes que volver a ganar ese crédito y a volverlo a construir, ¿no? Lo cual, bueno, tienes que ser consciente de ello, ¿vale? Las razones por las que yo me cambié, o sea, yo me cambié de Accenture a Wyman, porque yo hacía en Accenture una cosa muy específica que no estaba en el core del negocio de Accenture, ¿vale? O sea, Accenture, por si no lo tenéis en la cabeza, es una compañía que factura 65.000 millones al año, BCG factura 13 y Oliver Wyman factura 3,5 y tiene 18.000 empleados en España, ¿vale? O sea, es un monstruo, ¿vale? Monstruo en el buen sentido. Y lo es a base de vender de manera muy efectiva proyectos muy grandes con compañías muy grandes. Y dentro de eso, vender servicios de transacciones, de M&A, de views y tal, pues no está en el core y al final tú tienes unos proyectos donde tratas con gente que está muy arriba de las organizaciones en proyectos de mucho impacto por muy poco dinero, en términos absolutos. O sea, venden mucho más dinero una implantación tecnológica, una migración, un BPO. Entonces, claro, tú te encuentras con que tienes que ir a hablar con socios y hacer que te abran puertas gente que tiene poco dinero y mucho riesgo en juego, ¿vale? ¿Tú ya hacías Dius ahí? Por dar Sí, un poco de contexto a la gente. sí, O sea, yo yo por hacía. aterrizar un poco a la gente, o sea, al final, y corrígeme Mario si me equivoco, lo que está diciendo Mario es, oye, yo estoy especializado en un tipo de proyecto o me empecé a especializar en un tipo de proyecto que se llama Due Diligence, ¿vale? Que, bueno, da para explicar, pero básicamente cuando una compañía compra otra, pues hay que hacer un análisis muy detallado del plan de negocio, las oportunidades de crecimiento de esa compañía, ¿vale? Entonces, eso es un proyecto pues muy relevante para las consultoras y un poco lo que está queriendo decir Mario es, yo estaba o me quería especializar en ese tipo de proyecto y para Accenture ese tipo de proyecto no era algo como súper relevante. Era como, Correcto. oye, Accenture se dedica a X y Z y además tiene otros proyectos donde sale. Sin embargo, en otras consultoras, las due diligence sí que son core, ¿no? Es mucho más relevante, eso es. Entonces, por eso me cambié a Oliver Wyman, ¿vale? Y ahí es donde empecé a hacer este tipo de proyectos y también especialicé en la rama de telecomunicaciones. Me cambié también por un tema de percepción de marca y también, si quieres, de pasta, pero en el largo plazo. Porque yo el año que me cambié ganaba lo mismo. O sea, no. Vamos a parar un momento aquí, porque esto es un tema muy interesante. Hablas de marca. Esto, de nuevo, la gente que lleva tiempo en Zaref ya entiende todo este concepto de marca signaling, pero ¿qué quieres decir con marca y por qué Oliver Wyman es mejor en términos de marca que Accenture? Bueno, marca se refiere a la reputación que tienen las compañías dentro del negocio de la consulta y para con los clientes, ¿vale? Al final, dentro del mundo de la consultoría hay servicios muy variados y hay compañías que se especializan en distintos tipos de cosas, ¿vale? Dentro de la parte o lo que era la consultoría de estrategia tradicional, pues donde tienes McKinsey, Bain, BCG. Luego tienes, pues si quieres un nivel un poquito por debajo, pues a Kearney, a Roland, a LK y a muchas otras. Y donde también, bueno, pues las Big Four prestan sus servicios, ¿no? Y Accenture. Esto es la pirámide tradicional que se está cambiando, eso se va difuminando durante los últimos años, ¿no? Entonces, la marca influye en cómo te perciben los clientes y en los proyectos que haces. Cuando tú tienes un prestigio como compañía, pues te llaman para que hagas propuestas y haces proyectos donde hay mucho más, donde hay un impacto muy elevado y una relación con stakeholders muy altos dentro de la organización, ¿vale? Eso en ti como individuo redunda en que cuando tú has pasado un tiempo trabajando en una consultora, tú has desarrollado una serie de skills y has hecho una serie de proyectos y has tenido una serie de experiencias profesionales que, vamos, que te desarrollan a nivel profesional y hacen que si tú eventualmente te quieres mover, pues dices, oye, este chico ha estado trabajando aquí y como todo el mundo sabe que es una compañía reputada, que es una compañía exigente, que es una compañía que hace servicios muy buenos, pues es un tipo competente. O sea, tú entonces dividirías el concepto marca en como Oliver Wyman tiene mejor marca que X, consigo proyectos mejores dentro de lo que yo quiero hacer y además, de cara afuera, la gente sabe que he estado en proyectos mejores y por lo tanto me ven como un profesional a priori más válido. Claro, o sea, están relacionadas las dos cosas. Ok. Un par de preguntas más y ya dejo a la gente que haga preguntas. Hay algunas aquí, Carmen, que no sé si tú las puedes ver en el chat, las preguntas, pero un par más por mi lado y aprovechad para mandar las que tengáis. Uh-huh.
¿Qué has notado diferencias significativas entre un sitio y otro? Diferencias, el tema de los proyectos, ¿no? Ya se intuye por lo que has comentado, pero no sé si culturales, formas de trabajar, cosas que puedan un poco ser útiles para la gente que pueda entrar en una de estas firmas. Sí que hay diferencias. O sea, al final hay una diferencia importante que tiene que ver con el tamaño de las compañías, ¿vale? Tú no puedes gestionar una compañía de 18.000 empleados en España y volver a una compañía de 200. Esto es evidente, ¿vale? Esto hace que los procesos en todo, en que tiene que ver con el staffing, que tiene que ver con la promoción, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con todo, tengan una rigidez distinta, ¿vale? En el caso de Accenture, como es tan grande, lo que ocurre es que, a pesar de que esos tipos de estructuras existen, dentro de las líneas de negocio, las cosas ocurren, como al ser tan grande, incluso se hace bypass de esto, ¿no? Y es uno de los riesgos que tiene entrar en una compañía así, que tú, donde entras, influye mucho. Influye y es algo que se te marca durante los primeros meses de la carrera. Yo, por ejemplo, terminé en el equipo de M&A porque yo entré en un pool después de mi primer proyecto me tocó hacer una propuesta con un tío que ahora es un capo en Roland Berger, una propuesta muy dura, muy interesante, le encantó cómo trabajé y entonces él me referenció cuando el socio de M&A estaba buscando un consultor, dijo, oye, pues Mario está libre, este te va a gustar. Y ahí me pasé 4 años y medio, donde ya no hablaba con staffing, donde ya no rotaba, porque tampoco quería, ¿vale? Eso, por ejemplo, en BCG o en Oliver pasa menos. Es decir, es mucho más común que tú cambies de áreas y cambies de gente con la que trabajas porque tiene una escala distinta y porque hay un foco muy importante en que a la gente se le dice, oye, tú vas a hacer cosas distintas y de facto pasa. ¿Vale? En términos de exigencia y de manera de trabajar, pues BCG y Oliver Wyman, al tener, digamos, estar en un escalafón un poco más alto de la percepción de marca, pues se trabaja mucho. Se trabaja en proyectos cortos, muy intensos, con mucho valor at stake y haciendo cosas, la verdad es que muy chulas. En Accenture los proyectos tienden a ser un poquito más largos. Sueles tener una vida un poquito más cómoda, que no es difícil comparado con los primeros años en estas consultoras. Y a la contra, lo que ocurre es que es más fácil establecer relación con clientes. Que cuando estás haciendo proyectos en distintas industrias y vas cambiando, pues eso es algo que cuesta más al principio. Vale, un par de preguntas rápidas para terminar por mi lado. Vamos a imaginar que alguien está en Accenture, ¿vale? Y que quiere moverse a una consultora como Ibergoen BCG, pues que son más boutiques, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del tema de la marca, etcétera. Vamos a asumir que, a pesar de los costes, que ya se intuye que es trabajar más, con más presión, pues los beneficios le compensan y decide que se quiere mover. Entonces, ¿qué puede hacer alguien de primer año en Accenture como tú eras para aumentar sus posibilidades de entrar en una de estas consultoras a las que aspira? Bueno, o sea, alguien que ya lleva un año trabajando en otra consultora tiene ventaja sobre el que no lo está haciendo. Esto es evidente. Porque parte de lo que tú buscas en un consultor o una persona tan junior es su capacidad de empezar a funcionar desde el día 1. Si tú tienes un año de experiencia laboral, pues eso te va a venir muy bien. ¿Qué es lo que yo haría? Pues trataría de estar muy pendiente de cuándo son las campañas de recruiting, ¿vale? Que eso cuando estás en la uni es más fácil, pero si no, a veces se te pierden en las cosas que estás haciendo, ¿vale? Y después ser muy dos cosas, ¿no? O sea, muy vehemente respecto de cómo poner en valor la experiencia que tú ya tienes frente a la gente que no la tiene, ¿vale? Y después ser muy humilde en el sentido de que lo más probable es que aunque tú tengas un año y medio de experiencia trabajando en Price, en KPMG, en Accenture o donde sea, empieces de analista 1 en una compañía de este estilo. ¿Vale? Eso es importante, ¿eh? Lo de estar que dispuesto a dar un paso para atrás para dar 2 para adelante. Absolutamente. Yo lo he hecho en mis 2 cambios, ¿eh? Y no me arrepiento en ninguno de los 2, por esto que te digo. Es verdad que mis cambios fueron siendo un poco más mayor y entonces las expectativas son distintas, pero creo que ahí hay que tener visión de largo plazo, ¿sabes? Porque hay veces que la gente se obsesiona porque dice, bueno, es que voy a estar con los de un año menos que yo y tal. Oye, tío, vas a trabajar 40 años en tu vida, ¿sabes?
Sí, sí. Tampoco te Esto es, preocupes. esto es algo muy, muy también, que sale un tema que sale mucho, con la gente que se quiere cambiar. Y yo lo primero que digo es, oye, tienes que estar dispuesto a dar un paso para detrás para dar dos para adelante, pero si tú crees que es una decisión buena y confías en ti, te aseguro que va a merecer la pena, porque es que te quedan 40 años de carrera, es lo que tú dices. Creo que es difícil imaginar lo que son cuando tienes 22 años, 40. O sea, es que lo de entrar un año antes o después vamos, es irrelevante. Es absolutamente irrelevante. Y una Absolutamente. última, Mario, tú hasta ahora has decidido hacer carrera en consultoría estratégica. Mucha gente entra en consultoría estratégica por la opcionalidad que le da de moverse a otros sectores, clientes, etcétera. Entonces, un par de preguntas aquí y ya termino. Una es, ¿cuánto es lo mínimo que tú crees que hay que estar en consultoría estratégica para poder... O sea, imaginemos que te quieres mover, ¿vale? ¿Cuánto crees tú que es el tiempo mínimo donde todavía aprendes y donde todavía te sirven las cosas que haces en consultoría para llevártelas al otro lado? Porque hay mucha gente ¿no? que se mueve muy rápido, ¿no? Y quizá pues moverse al año no es, ¿no?, lo mejor, pero quizás si te mueves, tardas mucho, no es fácil recolocarte. Entonces, lo primero es eso, ¿cuál es el tiempo mínimo tú crees? Y luego lo segundo, si tú alguna vez dudaste en moverte de sector y cuál fueron un poco como los pros, contras y thinking process. Mira, a la primera pregunta, yo creo que un par de años mínimo es muy recomendable. Y lo que ocurre es que si tú entras en consultoría pensando en que vas a estar 2 años o 3, lo que es interesante es que seas muy proactivo a la hora de gestionar esos 2-3 años para hacer cosas distintas, para intentar dedicar tiempo a la industria que crees que más te gusta, porque al final tienes ese tipo de ventana. Creo que se sigue aprendiendo muchísimo, pero muchísimo, hasta que llevas 6-7 años, ¿vale? Porque lo que ocurre, que eso no lo ves cuando eres más joven, es que cuando tú llevas 4 o 5 años, de repente empiezas a gestionar proyectos. Gestionarlos tú, gestionar los equipos, gestionar a los socios, gestionar a los clientes, y eso te desarrolla una serie de skills que algunas son hard, pero hay otras que no son hard skills. O sea, ya no modelas de una forma tan sofisticada como lo hacías antes, pero aprendes a hacer una cosa que es muy jodida, que es hacerte responsable del resultado de un modelo que no has hecho tú, ¿vale? Porque cuando lo has hecho tú, te fías. Pero cuando no lo has hecho tú, es más difícil fiarse, como es normal. Pero también aprendes a gestionar a los clientes y también aprendes a gestionar a los socios y también aprendes a gestionar, pues eso, cuando el socio tiene que venir a darte un input y no va y tienes que seguir tú a torear o tienes que ir a una reunión y de repente es el más senior y tienes que presentar tú. Eso tiene mucho valor en el mercado. Mucho valor. ¿Vale? Y dices que eso es a partir del año 2, 3. Eso no, eso es un poco más tarde. Eso es cuando ya te acercas a ser gerente de proyectos, donde empiezas este tipo de cosas. De asociado senior o consultor senior ya lo empiezas a hacer, ¿vale? Pero creo que ahí sigues aprendiendo y desarrollando un perfil, el perfil muchísimo, ¿vale? Y En mi caso, sobre un poco tus potenciales cambios y cómo lo pensaste. Y voy a meter a Carmen ya para que gestione todo el tema de las preguntas, que entiendo que las está viendo. Pero ¿cómo, gestión, eso, un poco cómo fue tu pues decisión de continuar. te cuento, yo es que yo estoy muy sesgado porque yo llevo haciendo esto un montón de años, ¿no? Pero para mí, o sea, yo creo que la consultoría, que es un sitio magnífico en el que trabajar, creo que tiene una componente casi de estilo de vida, más que de trabajo, ¿vale? Porque la consultoría es una cosa muy intensa. Te ocupa muchas horas de la semana, te ocupa muchas horas de los meses, ¿vale? Y tiene muchas cosas muy buenas y tiene cosas malas, ¿vale? Entonces, cuando las cosas buenas de la consultoría, que son muchas, que tienen que ver con trabajar en muchas industrias, hacer proyectos muy distintos, trabajar con una gente muy ambiciosa, muy inteligente, por arriba, por abajo, trabajar con unos clientes generalmente top y generalmente mucho más senior que tú, de los que aprendes mucho. Tiene que ver con viajar, tiene que ver con ganar pasta, tiene que ver con, bueno, muchas cosas. Mientras a ti eso te compense, es muy difícil moverse, porque esto no existe fuera. En la banca de inversión ganas más dinero, pero hay otras cosas que no tienes. Fuera de los servicios profesionales, muchas de estas cosas no existen, ¿vale? Las cosas más están ahí, o sea, trabajas mucho, tienes que tener una disponibilidad y una frescura para ofrecer disponibilidad que está ahí, tienes que adaptarte al ritmo y seguir valorando el ritmo de proyectos, pero a mí es que me sigue encajando. Entonces, yo no me he planteado en serio el moverme, porque para mí las cosas buenas de la consulta siguen ganando a las cosas negativas de la consulta, que son muchas también, ¿eh? No hay que ser naif ni ser
ni negar la realidad. A ver, hay otras personas que este equilibrio entre las cosas muy buenas y las cosas muy malas se le desequilibra antes. Y dice, mira, oye, pues es que yo ya, es que a mí esto de seguir viajando es que no me mola, ¿sabes? O es que he tenido 2 niños y ya no me interesa. O es Y que... la realidad es que es difícil de saber ex ante eso, ¿no? Hasta que no pasas por ahí, no sabes si con 35 años te va a apetecer una cosa u otra, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, es muy difícil preverlo. Porque mucha gente con la que yo he trabajado decía, no, yo entro aquí para estar 2 años y tal, y ya 10 años. ¿Por qué? Porque de repente das con la hebra de un topic que te gusta, un socio que te gusta, y de repente dices, joder, es que fíjate, yo me iba a ir, pero es que ahora me han mandado un proyecto 4 meses a México, que más como ahora no tengo novia y tal, o no tengo novio, pues fíjate, me encaja fenomenal, y me voy allí y llego a México y me mola, y entonces luego vengo y trabajo con un socio que quería, bueno, y te reconocen, o sea, es difícil, es difícil. También hay gente que dice, no, yo tengo muy claro que yo quiero ser socio consultora. Bueno, pues hasta que te pasas 6 meses trabajando con un pavo con el que no encajas nada o fundiendo hasta las 2 de la mañana 6 meses seguidos, bueno, pues ahí te replanteas muchas cosas. Como es normal. Sí, exacto. O sea, Hay que vivir o sea, con una visión. Yo eso decía a mis mentorados, ¿no? Tú tienes que tratar de tener una visión a 2, 3 años de dónde te gustaría estar, pero entender que luego las cosas cambian y que hay que tomarlas un poco como vienen, ¿no? Muy bien, Carmen, pues nada, te voy a dejar con Carmen que gestione las preguntas. No sé si tú ves las preguntas, Carmen, sí, ¿no? Que están a Sí, la sí, derecha del chat. Desde la de Teresa hacia abajo, bueno, desde la de Carlos Fernández Gago hacia abajo, son las que no hemos tocado todavía, que hay unas cuantas. Así que, nada, Mario, mil gracias por el rato. Te dejo con Carmen y nada, nos vemos en la próxima. Fantástico. ¿Vale? Ahora. Venga, chao. Bueno, yo me presento súper rápido. Yo soy Carmen, soy la directora de operaciones de Thrive y justo me interesa especialmente este webinar porque yo estoy coordinando el programa de Thrive de Strategy. Entonces, nada, algo que veo mucho, porque yo preparo con los alumnos la parte de FIT, es, Mario, ¿qué crees que tienen en común todos los consultores que acaban teniendo éxito? Porque yo creo que hay como un perfil muy concreto y muchas veces a la gente que no cogen en el proceso es porque realmente no tiene ese fit personal. No sé si estás de acuerdo. Bueno, te diré, o sea, el tema de qué es lo que hace un consultor exitoso, para mí es fundamentalmente el ser muy proactivo a la hora de trabajar, ¿no? Dentro de tu proyecto, fuera de tu proyecto. O sea, al final, la consultoría, tanto en los procesos de selección y una vez dentro, pues es una cosa bastante competitiva. No significa que no te lleves bien con tus compañeros, no significa que tengas una relación, ni mucho menos, ¿vale? Pero al final, pues tú estás trabajando con gente que es igual de buena que tú, igual de ambiciosa que tú y que tiene tanto más interés como tú en seguir progresando, ¿no? Entonces, ese tipo de proactividad se valora mucho. El tema del fit es que depende un poco de las personas con las que trabajes, porque igual no todos los managers o todos los principales son iguales, ¿no? Ahí lo que es interesante es que tú, en los proyectos que vas haciendo, pues trates de encontrar la gente con la que trabajas más cómodo o más cómoda, ¿no? Porque eso te va a ayudar, primero te va a hacer la experiencia más agradable y segundo va a hacer que trabajes mucho mejor. Vale, genial, mil gracias. Vale, voy a recopilar un poco preguntas por encima, porque hay como mucho caso personal, contando un poco la historia. Una pregunta típica que básicamente es a lo que dedicamos durante el programa es cómo prepararse para los procesos de recruitment. El tema de los temidos casos y tal. Pregunta aquí Teresa que si das algún consejo de cómo abordarlo. O si es una cuestión de hacer casos o qué. A ver, el tema de los casos, prepararlos con los recursos que seguramente conoceréis todos, está muy bien, ¿vale? Estudiarlos e ir añadiendo como frameworks y toolkit a lo que tú haces. También viene fenomenal hacerlos en directo, porque hacerlos con gente, como seguramente haréis, porque una cosa es hacerlo tú en tu habitación y otra cosa es hacerlo con alguien, ¿no? En mi experiencia, con el tema de los casos, porque vosotros, lógicamente, los preparáis de manera muy concienzuda, pero la gente que hace entrevistas también las prepara de manera muy concienzuda, porque una de las cosas que se hace en los procesos de selección es tratar de diferenciar bien a la persona que ha hecho muchos casos y, por tanto, tiene muchas herramientas para resolver los casos que es probable que le pregunten,
y la gente que tiene la cabeza que le funciona muy bien, ¿vale? Pues hay casos que seguramente os haya pasado, que son casos que no se encaja con nada que hayáis visto y que no sabéis muy bien cómo atacarlos, ¿no? Entonces, prepararlos ayuda mucho, pero también cuando estás en la primera entrevista es importante, sobre todo si es un caso que no has visto nunca con un framework que no se te ocurre o que no te suena, el estar tranquilo y el confiar en uno mismo para empezar a estructurar las cosas. Ayuda mucho el tener ese primer framework y iterarlo y testearlo con tu entrevistador. Oye, mira, en este caso, pues yo creo que la manera en la que están es estructurarlos así, por esta razón, por esta razón, por esta razón, ¿vale? Pero vamos, ayuda mucho el hacerlos, ayuda mucho el practicarlos, pero ya os digo, tenéis que estar preparados para que los casos sean distintos a los que hacéis. Por esto no es una oposición. 100%. O sea, lo que hablábamos mucho con profesores del programa es que el primer paso es como saber hacer los frameworks y el último es olvidarte de los frameworks. O sea, correcto, primero tienes que haber hecho muchos para poder como estar por encima de eso. Esa es la gente que realmente hace bien las entrevistas. Eso es. Vale. Genial. Vale, a ver, voy a recopilar que aquí más. Vale, un tema que sale mucho y yo veo bastante cada vez más en las entrevistas es el tema de pivotar. Bueno, has contado un poco que has cambiado dentro de consultoras estratégicas, pero ¿cómo de factible es pasar de una consultora a lo mejor más menos estratégica y más de management a consultoría estratégica como tal, idealmente en MBB? Bueno, lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Creo que hay o sea, empezar en una consultora más centrada en management no significa que no puedas después acabar entrando en una consultora pues más de estrategia, ¿no? O más MBB. Porque la experiencia que tú adquieres suma mucho. O sea, al final, eso que os decía, una de las cosas que vale mucho es que tú tengas una persona que el día 1 sea productiva. La realidad es que hay mucha gente que el día 1 no es demasiado productiva, pues porque tiene 22 años y es normal. O sea, nadie espera que lo haga, ¿no? Pero si eres capaz de hacerlo, eso marca mucha diferencia. Por eso las tasas de conversión de becarios o de interns a empleados pues es muy alta, ¿vale? ¿Qué es lo que es un poco lo hemos hablado antes, ¿no? Creo que hay un tema de gestión del ego que hace que tienes que ser consciente de que bueno, pues probablemente tengas que hacer un haircut en tu tenure, pero mi opinión es que en la mayoría de los casos es algo que merece la pena. Merece la pena porque en el long term es irrelevante y porque te da cancha. O sea, las consultoras los cementerios de las consultoras están llenos de gente que se cambió y forzó entrar más arriba de donde le tocaba. Porque cuando tú te cambias, imagínate que te cambias de asociado, ¿no? O sea, consultor, asociado. Cuando tú eres un asociado 1 y a mí me lo dan en un proyecto, a mí me da igual si el tipo es nuevo, no es nuevo, acaba de llegar de EY, acaba de llegar de la oficina de Dublín o lleva 3 años y es un bachiller pata negra de la oficina de Madrid. Yo tengo mis expectativas y espero que haga una serie de cosas, ¿no? Entonces, si tú te acabas de cambiar, lo que hablábamos antes de tenerte que adaptar a la manera de trabajar, es mejor o es más fácil si tú, pues bueno, eres un poco... o concedes parte de tu tenure para poder tener ese periodo de adaptación. ¿Y crees que hay un momento en el que eres demasiado mayor para saltar? O sea, por ejemplo, típicos ingenieros que espero que no, porque yo me cambié el año pasado. No tanto, el tema no es tanto por edad de cada uno, ¿no? Tiene que ver más con el rol al que entras. Claro. Al final, el rol o el cambio que tú tienes cuando pasas de ser un consultor de segundo año a un consultor en BCG a consultor de segundo año en McKinsey, el cambio que hay es mucho más pequeño que cuando es de un consultor que lleva 8 años trabajando frente a 8 años trabajando en otro sitio, porque el scope de las cosas que tienes que hacer es mucho más pequeño cuando eres más joven, ¿vale? Entonces, el cambio es más difícil cuando eres más mayor, no porque tú te hagas mayor, sino porque el rol es más complicado de desempeñar. Vale, genial. Oye, mil gracias. Que esto genera muchas dudas. Y luego, las 2 últimas preguntas van un poco respecto a la industria de consultoría versus a lo mejor elegir otra carrera como banca de inversión o private equity.
Ujú. ¿Crees que es, bueno, tenemos un caso justo de una profesora que hizo eso, pasó de BCG a banca de inversión, pero ¿cómo crees que te beneficia de cara a pasarte a private equity, por ejemplo, hacer consultoría, o por qué elegir una que otra? Bueno, creo que la consultoría te aporta algunas cosas que otros servicios profesionales no te aportan, ¿vale? Depende un poco también, es que depende mucho de la experiencia que tú tengas, porque si tú resulta que eres un consultor y que te pasas tu carrera haciendo proyectos en una industria concreta o con un topic concreto, bueno, pues parte de lo que ocurre en la consultoría de manera habitual a ti no te pasa. Lo que tiene que ver con tu fungibilidad, tu capacidad de hacer cosas distintas, tu capacidad de desarrollar distintas facetas de tu perfil, ¿no? Lo quant, lo quali, la gestión de cliente, la gestión de equipo, bueno, pues eso digamos, se te va a redondear un poco menos. Creo que las consultoras son un gran sitio donde ir ahormando tu perfil precisamente por todo esto, porque haces cosas muy distintas y que te hacen, siempre con un nivel de exigencia muy alto, que hacen que tú te acabes desarrollando de una manera muy buena. En banca de inversión, el tema es un poco distinto, ¿no? Yo creo que se desarrollan mucho unos skills que son parte de los que se desarrollan en consultoría y se desarrollan con una profundidad muchísimo mayor, pero hay otros que se desarrollan mucho menos, por lo menos en los primeros años, ¿no? En el private equity, bueno, es que la gente muy junior generalmente no suele empezar en private equity, sino que suele venir de banca de inversión o de consultora, ¿no? Entonces, es un poco diferente. Ya digo, yo creo que te aporta mucho, sobre todo porque te da unos skills, o sea, aparte de los skills que tú desarrollas, cuando tú quieres cambiarte, generalmente tienes unas habilidades, tienes un perfil que se valora mucho en el mercado. Justo, o sea, yo lo que os invito, que es lo que decía un poco Edu, hacer bastante research en LinkedIn de dónde acaba la gente que ha hecho consultoría y qué hicieron antes de entrar. O sea, porque desde consultoría hay gente que se pone a emprender, hay gente que hace un MBA y cambia de industria, y hay gente que hace y pasa, bueno, a banca o lo que sea. Y yo creo que es igual la salida inicial de la que tienes más variabilidad de opciones luego. Sí, hay muchas. Vale, y luego la última, que es más concreta, ¿es contraproducente hacer más de 3-4 años en consultoría si lo que quieres hacer realmente es private equity? Bueno, yo creo que no es contraproducente. Lo que ocurre, porque digamos, tú las consultoras sigues aprendiendo muchas cosas. Lo que sí es, si tú tienes interés en moverte a private equity desde consultora, lo que es interesante es que hagas, como se decía antes, ¿no? Que seas proactivo para con staffing, para con tus proyectos, tratar de hacer proyectos que maximicen tu valor dentro de un private equity, ¿vale? Cosas que tengan que ver con modelo financiero, cosas que tengan que ver con due diligences, cosas de este estilo que hacen que te den ese rol, o sea, te den ese valor para allá. Es verdad que con 3-4 años de consultoría pues empezarás en la parte más junior de los fondos, pero bueno, yo creo que sigues teniendo recorrido después de llevar más tiempo para poder entrar en un fondo. Vamos, mi hermano, por ejemplo, que ahora trabaja lleva años trabajando en la industria de los fondos, él trabaja en Monitor y estuvo 5 años, luego hizo un MBA, volvió a Monitor y se fue después en fondo. O sea, no te resta. Es verdad que lo que es, quizás si quieres más no contraproducente, pero tienes un tema de cambio de rol que sí te puede hacer que te cueste más, ¿vale? Porque al final, tú lógicamente, pues como hablábamos antes, ¿no? Para pasarte de una consultora de management a una consultora de estrategia, pues vas a tener un haircut en tu tenure. Para pasar de una consultora a un fondo, pues seguramente igual. La cuestión es si ese haircut te parece bien o no. Justo. Genial. Oye, chicos, si tenéis alguna pregunta más, es el momento, porque si no vamos a ir acabando, que ya tenemos aquí a Mario casi una hora. Algo que yo pregunto a Mario siempre en todas las entrevistas que hacemos en Thrive o en Bloom es ¿qué consejo te darías a ti si tuvieras la edad de la gente que está ahora pues, con 20 años en Bloom? ¿Qué te hubiera gustado saber? Pues fíjate, a mí me hubiera gustado, va a sonar muy atópico, pero me hubiera gustado que hubiera existido Thrive para que me hubieran explicado bien los procesos y ver cómo, digamos, entender bien cómo maximizar mis oportunidades para entrar en MBB, que era lo que yo quería, vamos, lo que me hubiera gustado hacer, ¿vale? Adicionalmente a eso, lo que os decía, no hay que infravalorar el poder o la importancia de ser súper proactivo a la hora de gestionar tu carrera y tratar de influir en ella, con staffing, con los socios, dentro de los proyectos para tener un rol u otro. Es súper importante, ¿vale? Porque es lo que os digo, al final
este tipo de empresas lo que tienen es una densidad de talento y densidad de gente ambiciosa que es brutal, ¿vale? Y entonces es importante el estar ahí para que tu carrera sea se parezca lo más posible a lo que tú quieres que sea. ¿Vale? Qué buen consejo. Y bueno, voy a citar a un profesor de Thrive también que lo que dice es que a veces en estos procesos no entran solo los mejores, sino los que mejor entienden qué es lo que se espera de ellos en este proceso. Uh-huh. Que eso es muy bueno porque, oye, a veces a lo mejor no tienes el perfil de Tier 1 o universidad tal, pero si entiendes muy bien qué es lo que te están pidiendo y te lo preparas, pues igual sí que lo puedes conseguir. Y yo creo que absolutamente. Es lo que os decía, de que al final tú cuando estás reclutando a alguien, tú lo que buscas, o sea, la empresa lo que busca es gente que tenga las mayores probabilidades de tener éxito en el medio o largo plazo, ¿vale? Ser muy inteligente y tener unas notas estupendas, pues es un proxy que te ayuda a hacer eso, pero no es lo único. No es lo único ni mucho menos. Y cuando tú estás en la entrevista, tú buscas a alguien que te diga, si yo tuviera que trabajar 16 horas al día durante los próximos 3 meses con esta persona, ¿me veo haciéndolo? ¿Sí o no? Y eso incluye que sea bueno o que sea buena en lo intelectual, pero también que sea una persona con la que tengas un feed y no solo un feed un lunes a las 9 de la mañana después de haber tenido un fin de tranquilo, sino un feed cuando hay que apretar. ¿Vale? La pregunta del aeropuerto, que es muy típica de ¿te quedarías atascado en el aeropuerto 20 horas con esta persona? Es lo mismo. Justo. Es exactamente lo mismo. Voy a leerte la última, que bueno, o sea, es un poco un caso personal, pero dicen, imagínate un perfil que no es muy target, es el chico de marketing, ¿no? Que decía, oye, ¿y qué hago? Sí, imagino que con el CV que tiene, lo que decíamos, no te están llamando y no pasas la parte de screening. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes adornar eso? CFA, máster, ¿por dónde tirar? A ver, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí, es un poco lo que hemos comentado antes. O sea, yo creo que o sea, un máster es una decisión muy, muy seria, porque al final son 2 años, pero bueno, es algo que si realmente no lo es, pues es lo que más probabilidades tendrá de ayudarte. Un CFA, pues seguramente. O sea, al final no funciona así. O sea, no hay. O sea, en los screening de currículums tiene una parte, si quieres, cuantitativa, donde tú dices, oye, pues este chico ha hecho A, ha hecho B, ha hecho C y tal. Pero luego los currículums se leen. Los currículos se leen. Entonces, si tú dices, oye, es que esta persona, pues fíjate, pues no tiene el CFA, pero resulta que ha montado un negocio de ta, y pues mira, oye, demuestra iniciativa, demuestra liderazgo, demuestra business sense, demuestra muchas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también te pueden ayudar. Y después, lo que te diría también es, habla con gente de las empresas en las que tú quieras trabajar y explícales. Oye, mira, me gustaría trabajar aquí. No estoy teniendo la atracción que yo esperaba. ¿Qué tipo de cosas me pueden ayudar? Y la gente te suele dedicar tiempo. Justo, o sea, si no entras por el cauce normal, igual tienes que buscar cosas paralelas, ¿no? No hacer lo mismo. Correcto, también, y lo que te digo, y no tener, o sea, no desesperar en el sentido de que tú puedes decir, oye, pues yo imagínate, quiero entrar en BCG, pero en BCG, por lo que sea, no estoy generando la atracción adecuada. Bueno, pues a lo mejor puedo planificar mi entrada en BCG a 2 años y empiezo a trabajar en otra empresa donde me preocupo de tratar de generar las experiencias que van a hacer que yo vaya a ser un perfil muy atractivo dentro de 24 meses en BCG. Esto me parece buenísimo y yo siempre recuerdo que la gente que entra en BCG, en McKinsey, en cualquier MBB, es un 0,01%. O sea, que al final, si no entras en la primera en estos sitios, es que es lo normal. Sí, absolutamente. O sea, que no todo el mundo, claro, o sea, si no todo el mundo que saliera de ICADE con medio buena nota debería estar ahí y no lo está. No, absolutamente. O sea, creo que los números que tengo en la cabeza son tipo que tenemos un ratio de aceptación tipo del 1% o el 2%, ¿vale? Entonces, es que es difícil. O sea, 1% de la gente que se entera de cuándo hay que aplicar a los procesos. O sea, la gente que manda currículums, sí. Claro. O sea, es que es complicado. O sea, claro, es que estamos hablando de la Champions. O sea, claro, no estás hablando de... O sea, a ser persistentes en
en ello y a ser creativos. Justo. O sea que, Pablo, o sea, mi consejo, quizá muy en la línea de Edu, porque los dos somos como muy anti-masters por hacer, o sea, la gente que hace masters por hacerlas, igual es poder trabajar en un sitio interesante que te pueda dar skills transferibles, ¿no? Igual sería un poco el consejo. Vale, pregunta aquí. ¿Cuántos pasan el screen online test rondas tal? Pues para que te hagas una idea, un 1% de la gente que aplica entra. Pues bastante gente pasa el screening, pero ya en las rondas de entrevistas mucha menos. ¿Vale, Sergio? Que te digo más o menos porque yo hablo con la gente de recruitment de las consultoras. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, que ya es como minutos finales. Maris nos ha desconectado. Y bueno, aprovecho para meter un poco la cuña publicitaria de que mañana justo empezamos el programa de Strategy y si estáis viendo este webinar y sois gente que está como dudando de hacerlo o no al final, el momento es ahora porque es muy buen timing para empezar en septiembre ya preparados y empezar a aplicar. ¿Vale? O sea que eso es lo que os recomiendo. Hola, Carmen, perdonad que se me ha... Mario, llegas justo para despedirnos, que te quería dar las gracias porque ha sido súper interesante conocerte. Creo que súper valioso tenerte a ti aquí contándonos la verdad de las consultoras y ha sido un verdadero placer. Nada, muchas gracias a vosotros y bueno, yo encantado de seguir resolviendo dudas o lo que necesitéis pues fuera de aquí. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.